decía la letra lo siguiente. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, hermanos, sabemos que todos tenemos conocimiento y el conocimiento amanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezaderos para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado en la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulado a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mis hermanos. Denme un segundo, por favor, nada más que... Muy bien, hermanos. La libertad cristiana, hermanos, se puede ver de diferentes maneras. Pueden tomar asiento, hermanos. La libertad cristiana, hermanos, tiene un sinfín, bueno, no un sinfín, tienen algunos, 3 diferentes o 4 diferentes significados, si le pudiéramos llamar así. La libertad cristiana se encuentra en la Biblia en diferentes conceptos. Por ejemplo, la libertad cristiana puede significar que nosotros hemos sido libertados o liberados de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, ya no estamos bajo condenación y nosotros hemos pasado de muerte a vida. Ya no hay acusación en nuestra contra. También se puede referir a la liberación del poder del pecado en la vida de una persona mediante la fe en Jesucristo. Si antes éramos esclavos de nuestro pecado y por esa libertad Cristo nos ha dado la victoria sobre el pecado y ya no somos más esclavos del pecado. Ahora somos esclavos por amor a Cristo. También puede significar que estamos ya liberados de la ley de Moisés o de la ley judía, es decir, ya no estamos obligados a nosotros a cumplir los estatutos de la ley, ni ningún ritual, ni nada que se le puede semejar. Y por último, hermanos, también la libertad cristiana puede significar que los cristianos estamos liberados con respecto a algunas actividades que la Biblia no enseña explícitamente. Por lo tanto, uno puede sentirse libre de participar en alguna actividad que no tropiece u ofenda a algún otro creyente. La mayoría, hermanos, de estas actividades, es de lo que vamos a hablar el día de hoy, gira en torno a algunas cosas que a veces no encontramos como cierta luz en la Biblia, como ciertas conductas o prácticas en la vida diaria. Puede ser como cierto tipo de ropa, maquillajes, joyas, si va a ir al cine, qué tipo de películas ver, etcétera. No hay en sí un texto bíblico que nos diga cómo se debe o qué no se debe de hacer en este tipo de cosas. Y Pablo, hermanos, cuando escribe la iglesia de Corinto, hermanos, ya sabemos que estaba en una ciudad importante, alrededor de 500,000 habitantes, era una capital imperial romana, era la capital de Acaya en aquel entonces, hermanos, más o menos por el año 55, y por ser una iglesia que estaba en una metrópoli de aquella época, la iglesia estaba llena de muchísima gente que venía de un contexto pagano, pero también habían cristianos judíos.
Y la iglesia de Corinto tenía muchísimos problemas, desde inmoralidad, divisiones y contiendas, asuntos doctrinales. Y uno de los asuntos doctrinales era precisamente lo comer sacrificado a los ídolos. Pablo dice que en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, dice, sabemos que todos tenemos conocimiento. Y Pablo va a empezar por ahí. Entonces, Pablo empieza a decirle cómo debe de ser la libertad de aquellos cristianos que tienen conocimiento con lo sacrificado a los ídolos y cómo debe de ser tratado el hermano débil en la fe. Y en este día, hermanos, con la ayuda del Señor, pretendo entender junto a ustedes qué dice la Biblia sobre la libertad cristiana y cómo puedo yo ejercer mi libertad cristiana en cuanto a mi práctica y conducta. ¿Cómo puedo saber cuando estoy restringiendo mi libertad cristiana por amor a una débil conciencia o si solo lo hago para complacer a hermanos legalistas y caprichosos que todos les molesta? Porque ahí están las dos caras de la moneda, hermanos. El cuidar la conciencia débil a hermanos que realmente les causa escándalo, piedra de tropiezo, o el estar tratando de complacer a todos los hermanos que ven pecado hasta en la sopa. Entonces vamos a aprender lo que Pablo realmente quiere decir en el capítulo 8 de Corintios, porque dicho sea de paso, este capítulo ha sido muy mal usado, hermanos. Lo han utilizado muchos para restringir ciertas libertades, hermanos. Entonces esperemos que el Señor nos ilumine y nos ayude a entender este versículo. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te hemos cantado, Señor, te hemos alabado como un cuerpo, Señor, como la iglesia, comprada a precio de tu sangre, Señor. Ahora, Señor, pretendemos entender tu palabra, Señor, pero no podemos por nosotros mismos, Señor. Pedimos la ayuda y la guía del Espíritu Santo, Señor, que seas tú hablándonos, que seas tú abriendo nuestra mente y corazón para entender lo que tu palabra realmente dice. No por mera convicción personal o interpretación personal, Señor, sino que sea tu palabra, lo más fiel al texto que se pueda hacer, Señor. Te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Al venir a Cristo nosotros hemos sido libertados de la muerte y la condenación, como les comentaba ahorita. Pero también, hermanos, al venir al conocimiento de Cristo hemos sido liberados de muchas creencias falsas. Muchas convicciones, hermanos, que nosotros creíamos que eran bíblicas y que en su momento la defendíamos a capa y espada. Cuando realmente empezamos a estudiar lo que la Biblia realmente enseña, también somos liberados de ese tipo de creencias, hermanos. Creencias que posiblemente eran más del movimiento al que pertenecíamos que a la Biblia. Les voy a poner un ejemplo. Yo, por ejemplo, cuando fui salvo a la iglesia donde conocí al Señor, nos enseñaron que la salvación se perdía. Y nos enseñaron lo que dice Hebreos, y mira aquí dice Hebreos, que ya el que probó de la gracia ya no puede ser más perdonado y todo eso. Incluso nos enseñaron que el cristiano tenía derecho a caer solamente 3 veces. Después de la tercera vez no había perdón, hermano. Suena absurdo, pero de verdad era así. Ya cayó el hermano fulano, bueno, todavía tiene 2 chances. Ya volví a caer. Ya, hermanos, de verdad, cuando la persona caía la tercera vez, la iglesia lloraba con un lamento, porque para ellos ya el hermano se había perdido. Ignorando que la Biblia dice que si 7 veces cae el justo 7 veces lo levantará el Señor, y que no depende de lo que nosotros hacemos, porque la salvación depende del Señor, no de nuestras obras. Entonces, hermanos, pero nosotros creíamos eso, y hermanos, nos esforzábamos en agradar a las reglas que nos decía la iglesia que teníamos que hacer para no perder nuestra salvación, porque de volada decíamos, Dios va a borrar tu nombre del libro de la vida, porque en Apocalipsis dice que los que se apartan, Dios le borra el nombre del libro de la vida. Yo no sé de dónde sacan eso, pero era lo que creíamos, y vivíamos probablemente hasta estresados, ¿no? Porque incluso había un legalismo tan extremista de que si usas tacones, eso es del diablo porque ya te pareces a Jezabel. Si te enchinas el cabello o te lo haces como rolitos o como usted le llame, eso era pecado, hermanos. Y eran creencias que se basaban en 2 de Timoteo, que no peinados ostentosos, ni joyas, ni maquillaje, sino como mujeres que convienen a la piedad. Un texto mal interpretado y sacado de contexto. Pero al estudiar, hermanos, profundamente las Escrituras y mediante el Espíritu Santo, el Señor nos va haciendo libre de esas convicciones que nosotros antes teníamos. ¿Cómo nosotros pudimos? Muchos de nosotros creíamos que la salvación se pierde
A mí el versículo bíblico que me hizo, por así decirlo, libre fue Juan 10, 27 y 20 al 29, que dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatarlas de mi mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y del amado del Padre nadie las puede arrebatar. Y eso es lo que me hizo, o sea, ¿cómo? O sea, entonces la salvación no se pierde. Ya conforme vas empezando a estudiar la palabra de Dios, va madurando tu fe en Cristo, se va fortaleciendo y vas aprendiendo lo que la Biblia dice acerca de la salvación. Este conocimiento de la palabra de Dios, hermanos, ya existía en la iglesia de Corinto. Dice el apóstol Pablo: en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El apóstol Pablo, como la traduce en la Nueva Traducción Viviente, dice: con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a los ídolos, es cierto, sabemos que todos tenemos conocimiento de este tema. Ya lo que Pablo decía es que ya sabía que los cristianos conocían el tema de los ídolos. ¿En qué sentido? Muchos cristianos, hermanos, que comían cosas sacrificadas a los ídolos, se escudaban o no se escudaban, sino defendían que su argumento, que el ídolo era nada. Que los ídolos no eran reales, que eran simple, sencillamente estatuas sin ningún poder, sin ningún... Entonces, si yo como de los ídolos, pues no tiene nada de malo, porque pues realmente es un monigote que no sirve para nada. Es lo que decían los corintios. Entonces el apóstol Pablo decía: yo sé que ustedes tienen conocimiento de ese tema. Pero Pablo dice: pero recuerden que el amor edifica, o lo que realmente importa es el amor, porque el conocimiento te puede llegar a envanecer. Dice la palabra del Señor: pero el que ama a Dios, Dios lo reconoce por su amor a Él. En otras palabras, Pablo estaba diciendo: ok, está bien que tú tengas conocimiento de ese tema y que ese conocimiento te haya dado esa libertad de comer sin ningún problema de los ídolos. Más adelante Pablo confirma eso y dice: yo sé que los ídolos no son nada. Y la comida no es nada en sí. Sin embargo, recuerden del amor. Y más adelante Pablo se refiere al amor a las conciencias débiles. Por ejemplo, las preguntas que los cristianos se enfrentaban en aquel entonces eran que muchos, antes de haberse convertido al cristianismo, eran idólatras. Venían de un contexto totalmente idólatra. Y para ellos, hermanos, ver a un otro creyente comiendo algo de los ídolos les causaba cierta incomodidad. Porque dicho sea de paso, según los expertos, muchos cristianos de la iglesia de Corinto estaban batallando todavía en saber si los ídolos eran realmente reales o si eran realmente deidades existentes. Y entonces cuando veían a un cristiano comiendo en la mesa de los ídolos, sentían que realmente estaban comiendo cosas de un Dios que probablemente sí existía. Ese era el conflicto. Pero había otros cristianos que decían: no existen, entonces si no existen yo puedo comerlo y no hay ningún problema. Y ahí había una gran confusión, y los cristianos que tenían la conciencia débil tenían ese conflicto con los hermanos que no lo tenían. Por eso Pablo tiene que responderle a la iglesia sobre cómo debería de ser su conocimiento y cómo deberían ejercerlo en la iglesia. Y cómo su libertad no podría ser usada para poner causa de tropiezo a los hermanos más débiles en la fe. El apóstol Pablo por eso le dice a la iglesia: si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Y Pablo dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. O sea, no hay más que un Dios. Y en el versículo 7 les dice Pablo: pero no en todos hay este conocimiento. Fíjese: porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, también se contamina. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo estaba diciendo: yo sé que ustedes saben que un ídolo no es nada en el mundo. Yo sé que ustedes son libres de esa parte, pero no todos lo saben. No todos tienen esa madurez que tú tienes. No todos han logrado ese conocimiento bíblico que tú tienes. Entonces, cuando tú comes de lo sacrificado a los ídolos, haces que otro hermano peque. Más adelante Pablo va a explicar cómo funciona eso. Ay, perdón, mis 100 pesos de multa, ¿verdad? Entonces Pablo le dice a la iglesia: cuidado con eso.
Porque muchos cristianos usaban el conocimiento para jactarse. Pues es que a mí ya Cristo me salvó. Ese monigote a mí no me sirve de nada. ¿Yo por qué tengo que dejar de comer? Y se jactaba de ese conocimiento, que muchos cristianos tristemente hemos caído en esa trampa, hermanos, del tener conocimiento bíblico, y lejos de usar para edificar, a veces lo usamos para envanecernos, enorgullecernos y hasta ser causa de tropiezo. Y Pablo está diciéndoles, cuidado con eso. Está bien que tienes conocimiento, que padre que sabes, pero cuida a los hermanos que no saben lo mismo que tú. Explícales, enséñales, pero no los vayas a llevar a pecar contra Dios por tu libertad. Entonces, este punto de cuándo es que nuestra libertad puede llevarnos a pecar contra Cristo, hermanos. Ciertamente, hermanos, el conocimiento nos da libertad, el conocimiento nos hace libre de muchas cosas. Por ejemplo, el de la salvación es un ejemplo, hermanos, pero hay muchos otros temas que muchas veces nos causa cierta restricción, y hasta que no entendemos lo que la Biblia enseña es que quedamos libres, pero a muchos cristianos les cuesta, hermanos, llegar a ese entendimiento, y es ahí donde debemos de tener cuidado. En el versículo 7 al 13, el apóstol Pablo empieza diciéndoles, no todos tienen este conocimiento. Dice, muchos están habituados a los ídolos. Dijo, se los voy a leer como lo traduce la Nueva Traducción Viviente, que es un poco más fácil de entender. Dice, que muchos cristianos tenían dudas de si los ídolos eran o no eran reales, o si en verdad existía. Y luego en el versículo 7 dice, al comer un alimento ofrecido a los ídolos, los cristianos débiles consideraban que estaban adorando otras deidades reales, y esto podría violar su conciencia. Como decía Pablo, fíjense lo que dice, ya nos regresamos a la Reina Valera, y dice, si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Es decir, tú tienes un conocimiento sobre los ídolos, tu conocimiento te permite comer de los ídolos. Tú dices, pues bueno, es que el ídolo para mí no significa nada. Comida es comida. Y el apóstol Pablo en el versículo 10 incluso sí continúa con el tema. Dijo, ¿por qué se va a restringir mi libertad por lo que piensan otros? Si yo con acción de gracias me como lo que voy a comer, nadie tendría por qué juzgarme, dice Pablo. Entonces, el apóstol Pablo dijo, está bien si ustedes lo pueden comer. Sin embargo, dice el versículo 9, mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezaderos para los débiles. Dice, porque si alguno te ve a ti con ese conocimiento sentado en la mesa de los ídolos, pensará que, pues aquí no hay problema con los ídolos. Y el hermano débil en la fe se va a acercar a la mesa y va a dudar, pero como ve al hermano, al pastor, que tiene gran conocimiento comiendo de las reliquias de San Juditas, pues va a decir, pues no, si el pastor lo hace, entonces quiere decir que no es tan malo, aunque en su mente va a estar dudando. Y si el cristiano débil va y come, ahí dice la Biblia que ya violó su débil conciencia, pecó, porque no lo hizo en fe, lo hizo dudando. Eso lo dice 1 Corintios capítulo 10. Y por causa de lo que hizo el pastor, hizo caer a un hermano. Eso es ser causa de tropiezo, eso es herir la débil conciencia de un cristiano. Y era lo que realmente el texto nos está diciendo. El texto aquí no está hablando de otro tema más que la de la comida de los ídolos, que era el problema que había. Y creo que esa creencia todavía está hasta hoy. Muchos de nosotros nos incomoda comer cosas sacrificadas a los ídolos. Personalmente a mí, yo no como nada de las reliquias de la Guadalupana o de San Judas, pero si yo viera a otro hermano cristiano comiéndolo en mi persona, a mí no me causaría ningún escándalo. O sea, personalmente yo dije, pues si su panza se lo permite, pues no hay problema, a mí no me hay ningún problema. Por ejemplo, vamos a hablar de lo que nos incomoda mucho. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando llegué aquí a Guaviva veía hermanos jugando lotería. A mí me enseñaron que eso era pecado. Que era, por ejemplo, a mí me incomoda lo del juego de la lotería, me incomoda ver cristianos que juegan videojuegos violentos. Para mí eso contradice la esencia del evangelio, donde hay degolladeros de cabeza y sangre. Yo de verdad no concibo cristianos jugando ese tipo de cosas. Sin embargo, tampoco los puedo mandar al infierno, ¿verdad? Algunos sí se van ahí, pero no por eso. Entonces, aquí, hermanos, donde también los cristianos que aunque
tengamos cierta incomodidad, que ya tenemos el conocimiento de la Biblia, tampoco podemos ir por la vida juzgando hermanos que tienen ciertas libertades. Mientras estas libertades no ofendan al santo nombre de Cristo y no comprometan la santidad de Dios, yo creo que no hay ningún problema. Pero en aquel tiempo, hermanos, sí había mucho problema, había mucho escándalo y los cristianos cuestionaban, ¿y por qué este sí come, que yo no sé qué? Y mejor le mandan a preguntar a Pablo. Mandan un comité de hermanos a informar todo lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios y una listota de preguntas. Si usted ve 1 Corintios, siempre Pablo empieza, acerca pues del matrimonio, acerca pues de las doncellas, acerca pues de los sacrificados a los ídolos. En otras palabras dice, respecto a lo que me preguntaron de este tema, aquí les va mi respuesta. Y de los sacrificados a los ídolos, el apóstol Pablo es muy claro y es muy enfático a la iglesia. Pablo no condena, si usted lee 1 Corintios 8 completito, Pablo no está condenando a los cristianos que comen cosas sacrificadas a los ídolos. De hecho, en el versículo 4 dice, acerca pues de las viandas que sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Si un ídolo no sirve para nada, un ídolo no tiene ningún valor, un ídolo no existe. Y no los está condenando a comer. Ojo, y ahora no estoy promoviendo que saliendo de aquí vayan allá a la reliquia de los matachines, ¿verdad? O sea, no. Pero lo que quiero es que entiendan que la Biblia enseña que en ninguna parte la Biblia está condenando a los cristianos de Corinto que comían. Lo que estaba condenando era su falta de amor a hermanos débiles. Eso era el gran pecado de la iglesia de Corinto. Se sentían tan soberbios y tan arrogantes y que somos la iglesia que tiene todos los dones y somos la iglesia que hace esto. Pablo dijo, ustedes no tienen amor. Y de hecho en 1 Corintios 13 le da una gran listota de lo que es el amor. Ustedes no tienen amor y luego aquí también dice, ustedes no aman. Lo que importa es el amor y que no sean causa de tropiezo a los demás hermanos. No me importa lo que tú comas, pero que tu libertad no venga a ser causa de tropiezo para otro hermano débil en la fe. Y es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, aquí en Romanos 14 también toca el tema. Si usted vaya a Romanos 14, hermanos, el apóstol Pablo, todo el capítulo 14, habla también de lo sacrificado a los ídolos y cómo debemos de tratar al débil en la fe. En Romanos 14, hermanos, versículo 14, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, yo sé y estoy convencido por la utilidad del Señor Jesús que ningún alimento en sí mismo está mal. Pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal. Si otro creyente, ojo aquí hermanos, y me gusta cómo la traduce la Nueva Traducción Viviente. Fíjese lo que dice. Si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas con amor si lo comes. Dice Pablo, no está mal comer comida, no está mal si tú te comes la reliquia a esta Afrodita o a los dioses que había en el tal. No está mal, dijo, no en sí mismo la comida no tiene. Pero si hay un hermano que se aflige o se angustia por lo que tú estás haciendo, no estás actuando con amor. Estás siendo causa de tropiezo, estás afectando su fe, estás llevándola a que el hermano caiga. Entonces Pablo no está condenando, insisto, la comida sobre los ídolos, sino la falta de amor que había en los hermanos. Dice el versículo 15, parte B, no permitas que lo que tú comes destruya a alguien por quien Cristo murió. La Reina Valera dice, no permitas que se pierda a alguien por quien Cristo murió. Aquí nada más una pequeña aclaración, hermanos. La palabra se pierda, como lo traduce la Reina Valera, no significa que se va a perder en el sentido que va a perder su salvación. La palabra se pierda, como lo traduce la Reina Valera, significa que se arruine o que se destruya su fe o su conciencia, que caiga en ese estado, no que se va a perder en el infierno. No está diciendo eso. Entonces el apóstol Pablo dice, por tanto, versículo 19, por tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. No destruyas la obra de Dios a causa de lo que comes. Recuerda que todos los alimentos están permitidos. Lo malo es comer algo que haga tropezar a otros. Yo creo que más claro ni el agua, hermanos. Pablo dice, no está mal, tú come lo que tú quieras, pero cuida que eso no afecte a la iglesia, que eso no ofenda a la iglesia, o que eso no escandalice a la iglesia. Ahora, la palabra ofender, hermanos, no está hablando de ofender de que, ay, me siento ofendido. O sea, sino de como habla más de causar escándalo, de causar ese tipo de
¿cómo se dice? Divisiones dentro de la iglesia o contienda de este tipo de cosas. Versículo 21. Y Pablo es muy tajante en esto, hermano. Fíjese lo que dice el versículo 21, nueva traducción viviente. Es mejor no comer carne ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa que pudiera causar que otro creyente tropiece. Tal vez crees que no hay nada de malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Dice, pero si tienes dudas de hacer algo acerca de que si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo porque no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Ese es el ejemplo que le ponía ahorita. Si un cristiano ve a un pastor, a un teólogo, a alguien haciendo algo que para él considera pecado y se acerca a la mesa, pues yo siempre he considerado que es pecado, pero pues el hermano lo está haciendo, César lo está haciendo, Jonathan lo está haciendo, pues ¿qué más da? Si ellos son líderes, pues entonces quiere decir que no está mal. Pero voy dudando y yo nada más me dejo llevar por lo que veo y como. Dice el apóstol Pablo, si comes dudando, entonces ya pecaste. Y ellos provocaron que un cristiano pecara. No sé si me estoy explicando, hermanos. Es un tema muy importante porque también ahorita vamos a ir del otro lado de la moneda, hermano. Aquí estamos hablando de las débiles conciencias de los hermanos y ahorita vamos a ver qué es una conciencia débil. Ahorita lo vamos a ir explicando, hermanos. Ahora bien, hermanos, una cosa es cuidar la débil conciencia del hermano por el contexto que traía. Por ejemplo, yo no sé si ustedes sabían, y no espero no se rasguen las vestiduras, pero ¿sabían ustedes que en muchas partes del mundo muchos cristianos no ven mal tomar una cerveza o tomar una copa de vino? Pero muchos cristianos, sobre todo de Occidente, se rasgan las vestiduras porque eso es pecado. Aunque la Biblia en ninguna parte condena eso, tenemos que ser fieles al texto, hermano, y no estoy promoviéndola ni la borrachera, ni que saliéndose de aquí se vayan a la cantina de la esquina. Y el hermano dijo, no, fiel al texto, no hay un texto que condene eso, se condena la borrachera. La Biblia dice, los borrachos no heredarán el reino de los cielos, punto. Los que se embriagan, los que van detrás del vino, no son sabios. Eso es bíblico y no, la Biblia está condenando eso. Pero hay cristianos que por cultura, por ejemplo, si usted va a Europa, a España, Italia, Francia, es cultural que a la hora de la comida, hermanos, se sienten a la mesa en familia, están comiendo carne, tengan una copa de agua, una copa de vino blanco o una copa de vino tinto, comen, toman el agua y después, o creo que es al revés, toman el vino y después el agua, algo así. No sé mucho de esas cosas, pero comen, se levantan, dan gracias a Dios por la comida y como normal. No se están empinando la botella cada 8 días o todos los días. Es algo parte de su cultura. Si yo voy allá, hermanos, pues y con una conciencia débil, ahí, hermanos, no es que los hermanos estén pecando contra mí, porque yo soy el que estoy yendo a su cultura. Entonces, ahí también debemos de nosotros ver cómo manejar para que a nosotros no nos afecte. Y no caigamos en un legalismo, en una falsa también moral de estar juzgando. El apóstol Pablo dijo, nadie te juzgue por lo que comes o lo que bebes, pero todo lo que comas o todo lo que bebes, hazlo para la gloria de Dios. No para envanecerte, no para lo que tú hagas. Insisto, no estoy diciendo que beber no es pecado, para que no vayan a decir que luego ando predicando herejías, porque, ay, hermano, no falta también el legalista, fariseo, que luego empieza a aventar la piedra, y es lo que vamos a ver aquí, hermanos. Una cosa es la débil conciencia de un hermano, y le decía lo del vino porque vamos a suponer que para mí no es malo tomar una copa de vino, pero resulta que Jonathan era un borracho antes de ser cristiano. Y a él sí le causa, y tiene cara, hermano, sí tiene cara de briago, la verdad. Y yo sé que él antes le gustaba la cerveza y se iba a las cantinas. Y hermanos, y yo a lo mejor, yo no tuve ese problema. Pero si yo sé que él tuvo ese problema, hermanos, yo tengo que poner cuchilla en mi garganta. Y aunque me esté muriendo por tomarme una copa de vino, por amor a él, tengo que... Porque él se puede escandalizar, porque para él sí, o sea, a él le causa, y a lo mejor a ser alcohólico, y todavía está luchando con esa parte, y si veo una copa, pues a lo mejor no se puede resistir, y yo voy a hacer que mi hermano se arruine, se destruya por mi libertad, que a mí no me causa ningún escándalo, y eso es un grave pecado, hermanos. El mismo Jesús dijo que cualquiera que sea piedra de tropiezo para los más pequeños, mira, mejor vete ahí, agarra un blog, cuélgatelo y vete al río Bravo y tírate. Entiérrate en la arena por si no hay agua. O sea,
Porque es grave pecado ser causa de tropiezo para otra persona, hermano. No solamente en cuestiones morales o en cuestiones doctrinales, sino en ese tipo de cosas también es pecado. Solamente que estamos tan acostumbrados a categorizar el pecado, pues que eso no lo vemos escandaloso. Pero la Biblia dice que eso es pecado, hermanos. Y si pecamos contra alguien, contra un hijo de Dios, cuidado, hermanos. Dice el versículo 8 de 1 Corintios 8. Es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos. No perdemos nada si no lo comemos y no ganamos nada si lo comemos. Pero ustedes deben de tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. La otra cara de la moneda, hermanos, es que, como les decía, es cómo saber yo cuando el hermano en realidad tiene una débil conciencia o en realidad es un fariseo legalista. Porque también está esa parte, hermanos. Tristemente, hermanos, mire, la palabra débiles en la palabra griega es ascenés. Según el diccionario interlineal significa flacos, enfermos, sin fuerza o débiles. Entonces, si usted dice, yo soy débil en la fe, usted es un flacucho, débil y enfermo. Varios cristianos somos débiles en ciertas cosas, hermano. Yo le dije ya lo que a mí, digamos que de cierta manera como que me causa conflicto, hermano. Así que si te veo jugando lotería, hermano, ahí te quiero ver. Se crean, hermano. Entonces, hermanos, hay temas que la Biblia no arroja suficiente luz. Y a mí lo que más me enferma, le tengo que decir, no hay nada que me enferme más que hay cristianos que dicen cosas que la Biblia no dice. Cuando la Biblia, hermanos, guarda silencio, nosotros tenemos que guardar silencio. Y cuando la Biblia habla, pues tenemos que hablar lo que la Biblia realmente enseña. Pero hay muchos cristianos, hermanos, que han hecho doctrinas basándose en ciertos pasajes bíblicos para torcer a las escrituras y que esta diga lo que mi denominación o mi convicción personal cree que es. Les voy a poner un ejemplo. Y aquí a lo mejor me voy a meter en problemas y nunca más me van a dejar predicar. Vamos a hablar de la falda. Ay, la bendita falda, hermanos, cómo ha sido centro de debate. Hay denominaciones donde te dicen que la falda tiene que taparte el talón y arrastrarla. Si tú la llegas a traer hasta aquí, estás en pecado. No, ya trae el espíritu de Jezabel, hermana. No, el espíritu de la gran ramera ya está sobre. Hermanos, y he escuchado pastores que prostitutas, hijas del diablo que traen la falda. Y yo le digo, pero si la hermana parece monja. Además, la monja se queda corta, pero para ellos es gran escándalo. Porque el pantalón es pecado, porque la Biblia dice que el hombre no debe vestir como la mujer. Y uno dice, ¿cómo le explico, hermanos? Entonces, si hay hermanos que se escandalizan porque hay hermanas que a lo mejor usan la falda hasta aquí, es que yo soy débil de conciencia. No, eso no es ser débil de conciencia, hermano. Es tener una mala convicción, una convicción antibíblica. Y algo, hermanos, que también hemos creado es que hemos endiosado esa palabra, convicción. Platicaba con una amiga hace unos tiempos atrás, es que mi convicción. Y yo le decía, bueno, ¿sí sabes qué es lo que significa la palabra convicción? O sea, muchos creen que al agregar la palabra convicción, eso lo hace bíblico. Hermano, no, los testigos de Jehová tienen la plena convicción que son la religión verdadera. Eso no lo hace bíblico. Yo tenía la plena convicción y con base en la Biblia que la salvación se perdía porque Hebreos lo decía. Eso no era bíblico, aunque parecía. Hermanos, cuidado porque también nosotros podemos estar del otro lado de la moneda. Podemos, hermanos, hacer caer a los hermanos débiles con tanta regla y regla que no está en la Biblia. Sí, es cierto, la falda, hermanos. ¿Por qué digo que la falda, eso no es bíblico, lo del hombre no vestirá con la mujer? Eso sí es bíblico. Lo que no es bíblico es decir que ese texto se refiere a la falda. ¿Por qué? ¿Qué cree? Cuando ese texto fue escrito, todos los hombres traían sus faldones largos también. También usaban túnicas, faldas, faldones. ¿Cómo se distinguía a una túnica femenina a una túnica masculina? Por la forma del cuerpo, hermanos. Es como, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, la ropa actual, las camisetas. Hay camisetas que son para mujeres y hay camisetas que son para hombres. A simple vista no se ven diferentes, pero ya cuando le empiezas a ver que la cintura de la blusa está media así, y, o sea, tiene la forma de una mujer y yo, ¿cómo me vería con una blusa de mujer, hermano? Me vería raro y me vería ridículo porque no está a mi cuerpo. Entonces, cuando el texto bíblico de Moisés que dice el hombre no vestirá contra la mujer, muchos hermanos literalmente dicen, ahí habla del pantalón. No, hermano, el pantalón no existía cuando este texto se escribió. La Biblia sí habla de modestia. La Biblia dice que sí debo de vestir de decoro, pero así como un pantalón puede ser inmodesto, también una falda puede ser inmodesto.
Yo conocí a hermanos cristianos, sobre todo los unicitarios, que son los que más se enfocan en ese, con sus faldas entalladas, largotas y abiertotas hasta acá, y así de... Entonces, ¿cómo le hacemos ahí? Pero nos dejamos guiar por ese tipo de cosas. Entonces, el apóstol Pablo, hermano, está hablando de ser débiles de conciencia, no de ser legalistas y fariseos. No, es que el hermano lo vi, conozco la historia de un hermano que asistió a un evento reformado y casi lo crucificaban porque no son de mi denominación. Hermanos, eso es caer en legalismo, en fariseísmo. Mire, hermanos, y decía un amigo, es incongruente que a veces la iglesia predica que Jesucristo no murió por una denominación y que Jesús no va a venir por una denominación, pero cuando alguien lo vemos en otro, uy, ay no, y se empiezan a regar las vestiduras. No es congruente, hermano. Si yo creo que Jesús no murió por una denominación, yo no puedo juzgar a otro hermano porque adora diferente a mí, o porque come diferente a mí, o porque viste diferente a mí, siempre y cuando, hermanos, no violen lo más importante, los preceptos bíblicos. Hay una frase que me gusta mucho: en lo secundario debemos de tener libertad, en lo primordial unidad. Si hay un cristiano que conoció a Cristo, que cree que la salvación es por gracia, que no es por obras, que es por la sola fe en Jesucristo, fue justificado. Hermanos, ese es un hermano en Cristo. No importa si va en la iglesia de enfrente o en la de atrás, siempre y cuando tengan la esencia de lo que es el evangelio. Si no, vamos a caer en legalismo. Y muchos cristianos legalistas utilizan lo que dice el apóstol Pablo. No, es que no debes de ofender porque, hermano, no podemos estar complaciendo a todos los hermanos toda la vida. Y ese era mi conflicto con unos hermanos que le decían, pero es que se me hace tan injusto que porque se escandalizan unos, usted quiera cambiarle el nombre a cierta actividad solo para que no se escandalicen los hermanos. Porque ya no es que el hermano tenga la conciencia débil. Es un hermano legalista y fariseo. Y también debemos de tener compasión a ellos, hermanos. Tampoco estoy diciendo que agarre una piedra y se la aviente en la cabeza. Fariseo, hijo del diablo, sepulcro blanqueado. O sea, no. Debemos de ser compasivos porque muchos caímos en ese legalismo. Yo vengo de una iglesia de legalista donde conocimos el evangelio. Las mujeres no se podían pintar, no se podían poner pantalón, encrespar el pelo, tenían que taparse la cabeza. Cállese los ojos si usted utilizaba una cadena. Un día a mí se me olvidó. Yo usaba unas cadenas militares que me encantaban. Y a mí se me olvidó, llegó el líder de jóvenes a mi casa y yo bajo bien contento. Y casi si sus ojos fueran de láser destructor, me hubiese hecho cenizas. Cuando veo así, yo así de... Y casi con la chilindrina. Porque traía yo mi cadenota y para ellos era un escándalo que los hermanos usaran joyas, ni varones ni mujeres. Pero ese era legalismo, no era que realmente no había un conocimiento correcto acerca de eso. Ahora, si yo tengo conocimiento, hermanos, de ese tema, no significa que yo por eso voy a hacer causa de tropiezo a otro hermano. Por ejemplo, yo cuando llegué a mi antigua iglesia casi me da el patatús cuando veo hermanas emperifolladas, con arracadas, bien pintadas, y dice, ¿dónde me vine a meter, Señor bendito? Y casi me rasgaba las vestiduras hasta que poco a poco un hermano paciente, lleno de amor, me empezó a explicar y me enseñó con las escrituras que mi cosmovisión acerca de la vestimenta y arreglo personal estaban equivocados. Que yo no era un débil de conciencia, sino que tenía una mala praxis, una mala exégesis, acerca de lo que era la vestimenta. A veces, hermanos, los cristianos somos tan flojos que cuando fallamos, lo primero que buscamos son culpables. No queremos nosotros asumir la responsabilidad. Es que yo caí porque pues yo vi a Jonathan tomando. Dije, pues si no está bien, me empiné. A lo mejor, hermano, se lo recetó el doctor. Un ejemplo, ¿no? No lo vayas a hacer. Y a lo mejor yo por mi legalismo o por mi gusto, por eso lo hago y le echo la culpa a él. Porque a veces, hermanos, cuando fallamos, todos tienen la culpa menos nosotros. Entonces, eso también es pecado, hermanos. La palabra convicción, insisto, no significa que porque le pongas la palabra convicción, significa que sea bíblica. Si tú tienes una convicción, muy bien, pero demuéstralo con las escrituras. Otra convicción equivocada que yo tenía es que las mujeres podían pastorear. Hermano, es que ustedes no me conocieron. No, machistas, ustedes, que esto, ¿cómo que la mujer si Dios, no hay judío ni griego, Dios murió por todo? Híjole, hermano, yo me enfurecía porque yo sentía que eso era machismo. Había un feminismo interno dentro de mí, hermanos. Entonces, y de verdad, y lo defendía hasta que, tuve que doblegar mi convicción, que en realidad era orgullo, legalismo,
a la luz de las Escrituras. Y hermanos, para terminar, el apóstol Pablo nos da unas recomendaciones para vivir una libertad cristiana sana, correcta, sin pecar contra Cristo y sin tampoco excedernos en nuestra libertad. Y ojo aquí, hermanos, estoy hablando de la palabra libertad. Aquí una línea delegada, de hecho en Gálatas dice que Dios nos dio libertad, pero que no usemos esta libertad para usarla como pretexto para vivir en libertinaje. Una cosa es el libertinaje y otra cosa es la libertad. Libertad en Cristo es decir, a mí no me preocupa comer algo de la guadalupana, no lo voy a hacer porque yo sí vengo de un contexto muy, que a mí sí me causa conflicto. Pero si no lo tuviera, yo no tengo ningún problema. Entonces, esa es la libertad que Dios me dio, porque sé que ese mono, es un mono inventado que no sirve de nada y no me causa daño hacerlo. Pero otra cosa es, no solamente me voy a ir a la reliquia, sino preste la caguama y comiendo y bailando y saltando. Acabo Dios me dio libertad. No, hermano, eso no es libertad, eso ya es libertinaje. Libertad es que tú con acción de gracia le des gracias a Dios, comas para ti. Y de hecho el apóstol Pablo dice que tus libertades trates de vivirlas para ti, para no ofender a los demás. Pero insisto en hermanos de conciencia débiles. En 1 Corintios 10, hermanos, el apóstol Pablo retoma el tema de los ídolos y exhorta a la iglesia a huir de la idolatría. ¿Cómo el apóstol Pablo, hermanos, digamos que confrontó y edificó a la iglesia de Corinto, a esos hermanos que usaban su libertad de entrar en el templo a comer lo sacrificado a los ídolos? Porque dicho sea de paso, todo ese tipo de eventos, hermanos, se hacían dentro de templos paganos. Y ahí iban los cristianos a comer. Y ellos comían y todo. El apóstol Pablo lo que hizo dijo, ok, la comida en sí no es pecado. Pero fíjese cómo Pablo, y me encanta cómo el apóstol Pablo le explica a los cristianos de Corintios el por qué no deberían hacerlo. No solamente por amor a las conciencias débiles, sino lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 16 les pone un ejemplo. Fíjese lo que dice 1 Corintios 10, 16. Desde el versículo 15 dice, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. El apóstol Pablo les explica, ok, la comida en sí no tiene nada de malo. Dice en la Biblia que el reino de los cielos no se trata de comida ni de bebida. Entonces Pablo le dijo, pero acuérdense que cuando hacemos la cena del Señor, partimos el pan, bebemos la copa, estamos siendo ligados a Cristo. Todos comemos de la misma mesa, pero somos un solo cuerpo. Cuando ustedes comen de lo sacrificado a los ídolos, no es que el ídolo sea algo, ni que la comida sea algo. Sin embargo, lo que están ofreciendo la gente, en realidad lo están ofreciendo a los demonios. Y ustedes al comer están siendo partícipes o se están ligando a los demonios en realidad. Y yo no quiero que ustedes participen en eso. Entonces ya Pablo les empieza a decir cómo estaba la onda de la comida hacia los ídolos, del cuidar la conciencia débil de los hermanos, pero también de entender el contexto espiritual que tenía el comer de lo sacrificado a los ídolos. Y eso sigue aplicando para nosotros, hermanos. Si usted quiere comer de los ídolos, pues personalmente no creo que sea pecado, pero sí recuerde lo que el apóstol Pablo, detrás de cada ídolo, pues hay un demonio. Y si usted come, pues está comiendo de lo sacrificado a los demonios. Y el apóstol Pablo cierra, hermanos,
diciendo, hermanos, cómo debe ser nuestra conducta para ese tipo de cosas. Pablo dije, si alguno los invita a comer, ahí en el versículo 27, dice, si algún incrédulo les invita y quieren ir, de todo lo que se ponga delante de la mesa, coman sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel de lo que declaró, y por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracia? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Pocas palabras, si por ejemplo, yo sé que la hermana Dalia es mariana, así de hueso colorado, y un día me invita a comer a su casa con el hermano David, tienen a la virgencita ahí en su sala y todo. Yo puedo aceptar la invitación, dice Pablo, pero mire hermano, aquí hay un bistec asado, comerlo sin preguntar, pero si ella me dice, es que lo hicimos en honor a la virgencita, dice el apóstol Pablo, no lo comas, no porque sea pecado para ti, sino por la conciencia de la que te lo acabo de decir, porque vaya a decir, bueno, pues ese hermano no hay problema, y va a creer que nosotros estamos reafirmando su devoción al ídolo. A eso es lo que se refiere Pablo sobre lo comer sacrificado a los ídolos. Entonces, es un tema un poco a lo mejor medio rebrujado, no sé si me estoy explicando bien, pero en pocas palabras lo que Pablo está poniendo en primer lugar es la conciencia débil de los hermanos y el amor. Ese es el principal texto de lo que dice tanto 1 Corintios 8 como 1 Corintios 10 y Romanos 14. Casi todos es la misma narrativa que Pablo le dice a la iglesia. Que tu libertad no sea. Ahora, entonces dice Pablo que debemos de aceptar a los débiles en la fe. Tres puntos, hermanos, ya con esto voy a terminar, de cómo nosotros debemos de vivir nuestra libertad cristiana. Primero, vayamos a Romanos 14:1, hermanos. Romanos 14:1. ¿Qué hora es? Estoy en tiempo, hermanos. Todavía es temprano, me falta media hora. 14:1 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Dice la Nueva Traducción Viviente, no para estar discutiendo sobre lo que es bueno o lo que es malo. Entonces nosotros debemos de recibir a los hermanos en la fe y no para discutir si algo está sobre opiniones, dice la Nueva Traducción Viviente, de lo que ellos consideren bueno o malo. Entonces yo puedo recibir al débil en la fe. ¿Y cuál sería mi papel al recibir al débil en la fe? Edificarle siempre sobre algún tema, sin contender sobre lo que ellos consideran bueno o malo. No importa si mi opinión personal pesa más que la del hermano, sino vamos a las escrituras, hermanos. Lo que la Biblia dice acerca de eso. Debemos aceptarlos, hermanos, significa que debemos soportarlo, aunque algunos sean bien insoportables, debemos de soportar a los hermanos en la fe. Ya ves por qué te soporto, hermano Jonah, pero bueno. Y usar nuestro conocimiento para instruirlos en la verdad del Evangelio. Como dice Pablo, me parece si es en su carta a Efesios, en el capítulo 5, si no me falla la memoria, dice que hasta que todos, no, creo que es el capítulo 3, no sé, pero dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Entonces, hasta que todos lleguemos, nosotros debemos de usar nuestra fe para edificar a los hermanos. Importante, hermanos, evitar juzgar a los demás solo porque no piensa como yo, porque no adora como yo, porque no se viste como yo, porque no tiene el léxico que yo uso, porque mi léxico es teológico y yo ya hablo en aspectos teológicos, soteriología, cristofanía, todo lo que termine en ie, y además el hermano no sabe ni qué es eso. O sea, no, hermanos, dice, no debemos juzgar. Vaya ahí a Romanos 14, hermanos, ahí mismo en Romanos 14, versículos 2 al 6, dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Y ojo aquí, hermanos, y me voy a escuchar bien humanista si se quiere, pero lo dice la Biblia. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para que su propio Señor esté en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Dice aquí, uno hace diferencia entre día y día, otro juzgas iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace.
El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces Pablo dijo, no estén juzgándonos lo que sí, porque el hermano come. Sí, había veganos, ya parece que ya había veganos en la iglesia en ese tiempo, porque dice, para uno no le es correcto comer carne y mejor come legumbres. Pero el que come carne no juzga al que come legumbres y viceversa. Había hermanos que dedicaban un solo día para el Señor y había otros que todos los días. Pues decía Pablo, uno hace diferencia entre un día, otro para este está bien, para este el miércoles está bien. Sin embargo, o sea, para el Señor es. Dice Pablo, no estén juzgándose los unos a los otros, pues porque no es correcto. O sea, al final le digo, quien lo tiene de pie es su amo. Este es el Señor Jesucristo. Tercer punto, hermanos, ser tolerantes a las diferencias secundarias en la iglesia. Y ojo aquí, no quiero que se malentienda, hermanos, porque hasta parece que, no, en Aguaviva están predicando herejías y liberales. Y, ay, hermanos, híjole, somos muy buenos para destrozar una información. Ser tolerantes, no estoy hablando de tolerar el pecado, no estoy hablando de tolerar la falsa doctrina. Y hermanos que me conocen saben muy bien de que yo soy de los primeros que si el pastor está hablando algo incorrecto me voy a levantar y le voy a decir, no es cierto. Y ya una vez tuvimos un evento aquí en una escuela dominical con 7 personas que Yesenia Ten, que todo eso. Yo fui de los primeros que se levantó. Permíteme, hermana, pero no es cierto. Entonces, no hablo de tolerar la falsa doctrina o algo incorrecto teológicamente o que atenta a la moralidad o la santidad de Dios. No, no hablo de eso. Hablo de las diferencias de opinión. Miren, hermanos, todos aquí somos diferentes. Todos pensamos diferentes. Entonces, a lo mejor a César, a él le gusta el helado de vainilla. Y a lo mejor para mí eso es pecado porque la vainilla viene de la India, donde adoran muchos dioses. Un ejemplo, ¿no? Estoy usando una hipérbole, estoy exagerando. Y a lo mejor a él le choca la comida, el helado de chocolate. Pero eso no significa que los dos nos vamos a estar matando. Pecado, porque... Y tú también que comes chocolate. No, hermano. Dice, para él está bien. Yo no lo puedo juzgar porque a él le guste comer legumbres y a este le guste comer carne. Sino que debemos de ser tolerantes en este aspecto porque Cristo murió por ambos. Y los dos lo hacen para Cristo. A lo mejor a él le gusta tocar puertas y al otro le gusta predicar en las plazas. Están haciendo el mismo trabajo para el Señor. Eso no significa que el tocar puertas sea pecado o el que predicar en una plaza sea pecado también. No sé si estoy explicando, hermano, porque a veces cantinfleo bien feo, hermanos. Así que, entonces fíjese lo que dice Romanos 14, hermanos, versículos 12 y 14. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Si hay un hermano que para él es inmundo comer cosas sacrificadas a los ídolos, para él es inmundo. Si para mí no lo es, pues para mí no lo es, dice el apóstol Pablo. Versículo 20 y 22, ahí mismo en Romanos 14, hermanos. Dice, versículo 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la ¿qué, hermanos? Otra vez, fuerte, hermanos. A la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Entonces, a grandes rasgos, hermanos, debemos de aceptar a los débiles en la fe. Debemos evitar andar juzgando en esas cuestiones donde la Biblia no nos da mucha luz. Y debemos de ser tolerantes a las diferencias, hermanos. Yo les voy a confesar algo. Yo creo que muchos... a mí no me gusta la rondalla. La verdad, no me gusta la rondalla. Y yo cuando voy a otras iglesias donde la rondalla es como su fuerte, híjole, hermanos, yo a veces yo no sé cómo aguanto, pero tampoco voy a ir diciendo, hermano, rondalla, me recuerda una cantina porque mi papá, o sea, no, hermanos. O sea, en esas cuestiones no hay un marco bíblico que me diga si la rondalla es pecado o no es pecado, o si cantar santo, santo, santo con un violín y otro con otra guitarra. O sea, no, hermanos, o sea,
A mí me incomoda, pero eso no significa que yo voy a andar juzgando al hermano que le encanta la rondalla, sobre todo la rondalla bautista de Venecia, que creo que es la más famosa. Entonces, hermanos, Pablo es muy enfático en este tipo de temas, entonces mejor enfocarnos en lo que realmente importa, que es el evangelio, la salvación por gracia, las obras nos salvan, estamos justificados por la fe, que Jesucristo es Dios, la Trinidad. O sea, lo que es importante es lo que debemos de cuidar, y obviamente debemos de cuidar nuestra santidad. Recuerden, hermanos, que la Biblia dice que si somos salvos tenemos que ser santos, no es opcional. No es opcional, debemos de buscar la santidad. Dice Hebreos, buscar la paz y la santidad. Pero fíjese, buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. No solamente santidad, sino también la paz, y la paz con nuestros hermanos en la iglesia. No podemos estar viviendo del chongo porque la hermana usa aretes y porque para mí el arete es pecado, o porque se pinta, pues ni que yo fuera payaso para ir a un circo. Hermanos, son frases hirientes, frases absurdas que, aparte, hermanos, lo más importante, no tienen ninguna base bíblica. Y eso es lo más importante. Entonces, hermanos, vive tu libertad cristiana como Dios te llamó, hermanos, y vive edificándote unos a otros. Puestos sobre nuestros pies, vamos a orar, hermanos, y vamos a pedir al Señor que nos perdone, hermanos, porque creo que todos hemos caído en legalismo, en fariseísmo, hemos juzgado. Yo lo he hecho, hermanos, he juzgado, he señalado, he criticado, he herido a muchas personas, hermanos, y eso sí es un gran pecado. Herir al cuerpo de Cristo, juzgar al cuerpo de Cristo en algo que no es correcto, en algo que a lo mejor yo no tengo ninguna base bíblica, pero porque vivo casado con lo que mi denominación me enseñó, mi movimiento me enseñó, me la pasé criticando a un hermano, o viceversa. Hermanos, debemos de pedirle al Señor que nos dé sabiduría, hermanos, de amar a los hermanos en el Señor, sin importar sus defectos. Todos tenemos cola que nos pisen, hermano, todos. Pero de eso se trata el amor cristiano. Soportaos los unos a los otros en amor, dice el apóstol Pablo. Vamos a pedirle perdón al Señor, hermanos, porque hemos olvidado el amor, hermanos, entre nosotros. Hemos olvidado el amor cristiano y nos la pasamos juzgándonos, criticándonos, señalándonos, hermanos, y eso no es correcto, dice la palabra del Señor. Oremos. Padre Celestial, que estás en gloria.